Hola compañeros, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas. El día de hoy estaremos revisando la suma y diferencia de cubos. La suma y diferencia de cubos es un tipo de factorización donde solo hay dos términos con raíz cúbica exacta separados por un signo positivo o negativo. La suma o diferencia de cubos se puede descomponer en un producto de dos factores. En el caso de la suma de cubos, el primer factor estará conformado por la suma de las raíces cúbicas y el segundo factor estará conformado por la suma de los cuadrados de las raíces cúbicas menos el producto de las raíces cúbicas. En el caso de la diferencia de cubos, el primer factor estará conformado por la resta de las raíces cúbicas y el segundo factor estará conformado por la suma de los cuadrados de las raíces cúbicas más el producto de las raíces cúbicas. ¿Cómo podemos reconocer que un binomio es una suma o diferencia de cubos? Para que un binomio sea una diferencia o suma de cubos, tiene que contener obligatoriamente alguno de estos números o no tener ningún número. ¿Por qué? Porque estos son números que tienen una raíz cúbica exacta. Como lo podemos ver aquí, la raíz cúbica de 8 sería 2. Y así sucesivamente con los demás números. Entonces, aquí como recomendación sería aprendérselos. Que pues yo no me sé todos, pero al menos me sé hasta 6 elevado al cubo, que es 216. Y así cuando veamos un ejemplo, cuando veamos un ejercicio y veamos alguno de estos números, sabemos que tiene una raíz cúbica exacta. Veamos un ejemplo. 125 menos x cúbica. El 125 tiene una raíz cúbica exacta, entonces lo podemos expresar también como 5 elevado al cubo. En este caso, 27 más x cúbica, también sabemos que el 27 tiene raíz cúbica exacta y lo podemos expresar de esta forma. Y ya aquí podemos observar que efectivamente se trata de una suma o diferencia de cubos. Bueno, veamos dos ejemplos. En estos ejemplos tenemos el mismo binomio, pero con diferente signo. Y para resolverlos solamente son dos sencillos pasos. El primero sería obtener las raíces. En este caso, la raíz de x cúbica es x, aquí vemos cómo se hace la operación, y la raíz cúbica de 8 es 2. El segundo paso sería sustituir en la fórmula, que ya anteriormente habíamos mencionado. Entonces, dice que para obtener el primer término está conformado por la suma de las raíces cúbicas, x más 2. Aquí tenemos las raíces cúbicas, x y 2, la suma de las raíces cúbicas. Y el segundo término va a ser la suma de los cuadrados de las raíces cúbicas, x al cuadrado más 2 al cuadrado, menos el producto de las dos raíces, 2x. Elevamos el 2 al cuadrado y reescribimos nuestro resultado, quedando así como x más 2 multiplicado por x cuadrada más 4 menos 2x. Ahora veamos este caso. Esta es una diferencia de cubos. Como los términos son los mismos, las raíces son las mismas. Entonces el primer paso ya lo tenemos. Ahora sustituimos en la fórmula. La fórmula en este caso es para las diferencias de cubos y nos dice que el primer término estará conformado por la diferencia de las raíces, x menos 2. Y el segundo término está conformado por la suma de los cuadrados de las raíces cúbicas, x cuadrada más 2 al cuadrado, más el producto de las dos raíces, 2x. Lo mismo, elevamos al cuadrado del 2 y reescribimos, obteniendo como resultado x menos 2 multiplicado por x cuadrada más 4 más 2x. Ahora veamos un par de ejemplos más y con esto concluiremos. En estos ejemplos son un poco más difíciles, un poco más elaborados, pero seguimos los mismos pasos. Veamos, como les había comentado, para identificar un binomio que es una diferencia suma de cubos, tiene que contener estos valores. El 8 tiene una raíz cúbica exacta, el 27 tiene una raíz cúbica exacta, aquí tenemos de nuevo el 27 y el 64 también tiene raíz cúbica exacta. Entonces, procedamos con la solución. Bueno, el primer paso, obtener las raíces cúbicas. La raíz cúbica de 8x al cubo es 2x, raíz cúbica de 8 es 2 y raíz cúbica de x al cubo es x. Y la raíz cúbica de 27y al cubo es 3y. Raíz cúbica de 27 es 3 y raíz cúbica de y al cubo es y.
Sustituimos en la fórmula, es diferencia de cubos. Entonces, el primer término es la diferencia de las raíces cúbicas, 2x menos 3y. Y el segundo término está conformado por la suma de los cuadrados de las raíces cúbicas. El primer término al cuadrado, 2x al cuadrado. El segundo término, 3y al cuadrado más el producto de las dos raíces cúbicas, 2x por 3y. Aquí tenemos que hacer la operación, elevar 2x al cubo, elevar 3y al cuadrado, perdón, elevar 3y al cuadrado, y aquí podemos multiplicar los valores numéricos. Y obtenemos como resultado 2x menos 3y en el primer término, y en el segundo término obtenemos 4x cuadrada, 2x al cuadrado, más 3y al cuadrado, que nos da como resultado 9y cuadrada, más la multiplicación de las raíces, que es 6xy. Y así, de esta forma, muy sencilla, con obtener primero las raíces y después sustituir, ya hemos factorizado este binomio, que es una diferencia de cubos. Veamos el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, nuestro primer término es 27x sexta. Su raíz cúbica es 3x cuadrada. Raíz cúbica de 27 es 3 y la raíz cúbica de x a la 6 es x cuadrada. Para sacar la raíz cúbica de este término, basta con dividir el 6 entre 3 y obtenemos la potencia de x. En este caso 6 entre 3 es 2 y ya hemos sacado la raíz cúbica de este primer término. El segundo término es 64y a la 9. Raíz cúbica de 64 es 4 y raíz cúbica de y a la 9 es y a la 3. 9 entre 3 nos da 3. Ahora sustituimos en la fórmula. El primer término estará conformado por la suma de las raíces cúbicas, que es 3x cuadrada más 4y al cubo. Y el segundo término estará conformado por la suma de los cuadrados de las raíces, 3x cuadrada al cuadrado. Aquí los pongo entre un paréntesis rojos para que veamos que se tiene que elevar al cuadrado todo el término, no solamente el 3, no solamente la x, sino es todo el término, más 4y al cubo elevado al cuadrado. Igual lo colocamos en un paréntesis rojo para identificarlo y sea de una forma más sencilla, ¿no? Menos el producto de las dos raíces cúbicas, 3x cuadrada por 4y cúbica. Realizando estas operaciones para simplificar un poco, obtenemos que el resultado es 3x cuadrada más 4y al cubo multiplicado por 3x cuadrada elevado al cuadrado es 9x cuarta. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y x al cuadrado elevado al cuadrado es 4. Más 4y al cubo elevado al cuadrado. Obtenemos 16y sexta. Aquí ya no me detengo mucho a explicar cómo funcionan las leyes de los exponentes, porque ya lo hemos visto anteriormente y ya sabemos más o menos cómo funciona. El chiste es seguir practicando y así poder hacerlos de una forma más fácil. Bueno, y el último término va a ser la resta de la multiplicación de las raíces. 3x cuadrada por 4y cúbica nos da como resultado 12x cuadrada por y cúbica. Bueno, y básicamente así es como factorizamos una suma o diferencia de cubos. Es muy sencillo, solamente hay que seguir los dos sencillos pasos, que es primero obtener las raíces y después sustituir en la fórmula. Recordamos que para el caso de la suma de cubos, el primer factor está conformado por la suma de las raíces cúbicas y el segundo factor es la suma de los cuadrados de las raíces cúbicas menos el producto de las raíces cúbicas. Y en el caso de la diferencia de cubos, el primer término está conformado por la resta, la diferencia de las raíces cúbicas, y el segundo término está conformado por la suma de los cuadrados de las raíces cúbicas más el producto de las raíces cúbicas. Poniendo atención a estos
sencillos detalles, estos simples detalles que pueden hacer una gran diferencia al momento de factorizar, podemos obtener muy buenos resultados, los resultados correctos y hacerlo de una forma muy sencilla. Igual como recomendación, aprendernos los cubos de los primeros 10 números y hasta es mucho. Yo creo que con los primeros 6 son más que suficientes porque ver en ejemplos números tan grandes, pues creo que muy pocas veces lo hemos visto. Bueno, y eso sería todo por hoy. Les agradecemos su atención, les agradecemos que sigan viendo nuestros videos y pues sigan atentos a los videos que se vienen más adelante, vienen cosas muy interesantes. Que tengan un buen día. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.